Bueno, nuevamente buen domingo a todos y estamos viendo el libro de Primera de Tesalonicenses. ¿En qué capítulo vamos? Capítulo 3. Ya habíamos terminado el 2, ya arrancamos el capítulo 3. Casi cerquita. Capítulo 3, estamos viendo el libro de Primera de Tesalonicenses. Y recuerden, yo voy a citar otros pasajes paralelos o de referencia, pero principalmente estamos viendo el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Eso es lo que es un mensaje expositivo, a diferencia de un mensaje temático. ¿Qué es lo que sería temático? Un tema y abordando pasajes alternados de la Biblia y para llegar a un punto. En cambio, a diferencia del temático, a diferencia del expositivo, se estudia un pasaje en particular y único y después buscar otros pasajes que están alineados a lo que el autor está diciendo en ese pasaje. Entonces estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 en adelante vamos a ver, pero vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Oramos antes de iniciar. Padre, gracias por esta mañana, gracias a Dios por tu palabra, gracias a Dios porque no vuelve vacía jamás. Dios, gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres sublime y no hay otro como tú, Señor. Te pido, Dios, para que podamos seguir aprendiendo de lo que dice tu palabra, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que estemos, Señor, atentos a lo que tu palabra dice. Y te ruego, Dios, para que si hay algún pensamiento de distracción, pensamiento de afán, pensamiento de que desvía, Señor, la mente mía o la mente de los hermanos que están aquí, Señor, ayúdanos a quitar eso, porque sé que Satanás empieza a actuar tiene más actividad en este tiempo con sus demonios, queriendo obstaculizar, queriendo impedir, Señor, que la palabra llegue, queriendo cegar también ya ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero Señor, te pido para que nosotros que ya hemos sido librados, ya recibimos la iluminación del Espíritu Santo, del Evangelio, que nosotros podamos tener la mente dispuesta a escuchar lo que tú dices, Padre. No solamente escuchar, sino a ponerla en práctica, ponerla por obra. Así que te ruego por cada uno que están aquí presente, te pido para que tú obres en gran manera en su corazón, en su mente, para que haya un cambio, haya una transformación, porque de nada sirve que reciban por un oído y salga por el otro, sino que haya un cambio, haya una práctica, Padre. Entonces te lo pido todo este nombre precioso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 1 al 8. Voy a leer 1 al 8. Como son 8 versículos, vamos a leer de manera alternada. Yo voy a leer uno y ustedes leen otro y así, de manera alternada, ustedes en voz alta. Versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, obedecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido esta vez. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El pasaje, o el título de esta porción de la Escritura,
Le había puesto una iglesia de fe que da la buena noticia en medio de tribulaciones. Es decir, Pablo recibe la buena noticia de cómo se conducían los cristianos en Tesalónica de buena manera, y él estaba como sorprendido, y por esa razón escribe esta carta en una forma de pesimismo, no, de gratitud, ¿verdad? Vemos que en el principio del capítulo 1 da gracias a Dios por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza de Jesucristo. También en el versículo 14 del capítulo 2, también da gracias a Dios porque ellos recibieron la palabra como palabra de hombre. No, como palabra de quién? De Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos tuvieron convicción bien fuerte, a tal punto de resistir las pruebas, las persecuciones que incluso llevan a la cárcel y a la muerte. Y ahora vemos acá en capítulo 3 que ellos reciben, que Pablo recibe esta buena noticia, y lo cual le produce una emoción muy, muy buena, que es el consolamiento, el ánimo. Sería el título de esta mañana: tener ánimo por las buenas noticias sobre los hermanos en la fe. Tener ánimo por las buenas noticias sobre los hermanos en la fe. O en la palabra que utiliza Pablo, tener consuelo por las buenas noticias sobre los hermanos en la fe. Vemos acá que hay dos emociones, en cierta forma. Por un lado, expectante. ¿Cuál sería esa emoción? La preocupación. Preocupación sana. Porque Pablo estaba preocupado por el estado espiritual. No estaba afanado por lo que había de comer, o por lo que había de beber, o por lo que había de vestir. Porque todas esas cosas, ¿qué dijo Jesús? Le iba a suplir. Por esa razón cantamos en Busca primero. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? La comida, la bebida y la vestimenta. Entonces nuestro sustento diario ya está suplido. Entonces no hay razón para afanarnos. Pero Pablo sentía una preocupación, un deseo, una carga de saber cómo estaban los hermanos. No podía en cierta forma dormir de todo bien, tranquilo, porque él estaba pensando en qué pasaba con ellos, qué pasaba. Y por esa razón le toma una decisión. ¿A quién envía? A Timoteo. Él no pudo ir a asistir porque él intentó una y otra vez, no se pudo, escribe la carta, pero envía a Timoteo, su compañero fiel, su compañero de milicia, su hijo en la fe, y lo envía allá y trae buenas noticias. Entonces vamos a ver emociones sobre la fe de los hermanos. Esas son dos emociones, pero más que nada tenemos que tener ánimo cuando recibimos buenas noticias. La primera, versículo 3 al 5, vamos a estar viendo que es la preocupación por una fe débil, una posible fe débil de los tesalonicenses, porque Pablo no estaba con una certeza y una seguridad, así se conducen los cristianos, porque él no estaba presente, él estaba ausente, él no estaba con ellos, él no los veía en su día a día, así como en cierta forma yo no veo cómo están los cristianos en San Rafael. Yo no sé cómo están ellos. ¿Quién sabe cómo están ellos? El pastor de San Rafael, de la iglesia de San Rafael, el pastor Luis Áñez. No sé cómo están los cristianos en Malargüe. A lo sumo podré mandar un mensajito, pero ¿quién es el que conoce la vida espiritual y su conducir de los cristianos de Malargüe? Su pastor, así es, su pastor. Él debe saber cómo están. Entonces, cuando vamos a una conferencia, un encuentro, y te dicen, y vos vas y le preguntás, ¿qué tal el hermano fulano, o el hermano Pablo, por ejemplo, Juan Pablo, que nos ayudó en buscar el auto cuando se nos quedó? Juan Pablo Madrid. ¿Y cómo está el hermano ese? Bien, está bien el hermano, muy bien. La verdad que viene, asiste los domingos, viene los miércoles, está sirviendo, está evangelizando. Y vos decís, amén. Pero también puedes recibir otra respuesta, es decir, como he escuchado. Vos sabés que el hermano ya no va más a la iglesia. Hace un mes, 2 meses, ya no asiste más. Lo hemos ido a buscar y no quiere recibir visita. Entonces, son dos respuestas diferentes, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que Pablo no sabía nada de los tesalonicenses y por eso tenía esa expectativa, esa incertidumbre. ¿Qué pasaba con los cristianos allá?
Versículo 3 dice lo siguiente: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces tenía esa incertidumbre, esa preocupación por una fe débil. ¿Por qué? Porque había sido probada, esa fe estaba siendo probada, ¿por qué cosa? Por tribulaciones. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuáles eran esas tribulaciones? Bueno, la que se menciona en el versículo 15, en capítulo 2. Dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Es decir, esa misma persecución que sufrieron los judíos de parte de la misma nación, los tesalonicenses sufrieron la misma persecución de parte de los gentiles, de su misma nación. Entonces, si estuvieron dispuestos a matar al mismo Señor Jesús, ¿qué dijo Jesús? El alumno no es más que su maestro, y el siervo no es más que su Señor, ¿verdad? Entonces, la persecución estaba a tal punto de asesinar o matar a alguien, porque se oponían al mensaje del Evangelio, se oponían a Dios y a todos los hombres, impidiendo que nadie escuche el Evangelio. Entonces, a este tipo de tribulaciones están sufriendo. Al principio de la predicación, al inicio de la obra en Tesalónica, un hombre llamado Jasón, ¿qué fue puesto? ¿Dónde fue puesto? En la cárcel. Fue puesto en la cárcel. ¿Y qué tuvo que hacer él? Tuvo que pagar una fianza para salir. Entonces, desde el inicio de la obra en Tesalónica, ellos ya estaban sufriendo persecución y estaban pagando el costo por ser cristiano, por ser llamado hijo de Dios y por actuar como un hijo de Dios, por identificarse con el nombre de Jesucristo. Así que ellos estaban sufriendo tribulaciones. Y él dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ahora, qué vara alta, ¿verdad? Porque si son las tribulaciones hasta la muerte, qué vara alta. Y dice que nadie se inquiete. O sea, que nadie deje, que nadie se tema, que nadie, bueno, el temor está, pero que nadie sea impedido a hacer la voluntad de Dios por el miedo. Que no se echen para atrás por la amenaza de los hombres. Qué vara alta, ¿verdad? Vara alta. Porque imagínense que si incluso ahora estando con tiempo de tranquilidad, tiempo de libertad, ustedes están luchando con venir o no venir a la iglesia, con leer la Biblia o no leer la Biblia, con orar o no orar, o espero que no, pero si ese es tu caso, ¿qué pasaría si te están persiguiendo por eso? Plántetelo. Y espero que no sea así, que tenga una fe firme, que ya esté orando, que esté viniendo con toda tu fuerza a la iglesia y no estés luchando con eso. Pero si estás ahí medio débil, imagínate si cuando te están persiguiendo por la causa de Cristo. Le voy a leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice: así la palabra del Señor, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 10. No pierdan el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Lean, ahora vamos a leer Apocalipsis 2, 10. Y si no, escuchen, presten atención. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta ese punto, hasta dar la vida. La cárcel estaba ya por contado, pero la muerte, sé fiel hasta la muerte. Entonces la vara es elevada. Ahora, él estaba en cierta forma con incertidumbre, con preocupación de que esas tribulaciones le podrían inquietar, le podrían hacer temblar. Como dijo Jesús a Pedro: Satanás ha pedido que zarandearme, hacerle temblar, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. 3 veces le pidió al Señor. Así que por eso pudo guiar a los discípulos hacia Cristo, después Pedro. Pero también él estaba preocupado, o en cierta forma con incertidumbre, de que su trabajo fuese en vano. Versículo 5 dice:
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que yo os hubiese tentado. ¿Quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Quién es el tentador? El diablo, Satanás, ese es el tentador. Entonces, Pablo está con incertidumbre, está expectante, diciendo, espero que Satanás no venga y eche a perder toda la obra del trabajo que hicimos en Tesalónica, porque él es un especialista, él es un tentador, él quiere inducir a las personas hacia el pecado, para que dejen la obra y la voluntad de Dios para su vida. Satanás aprovecha la situación y aparece el momento de vulnerabilidad para atacar y poner en duda la fe del cristiano. No va a aparecer el momento que vos estés fuerte, no va a aparecer el momento que vos estés así, lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde va a aparecer? Va a aparecer el momento de debilidad, el momento de prueba. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado allí. Tuvo 40 días en ayuno, ¿o no? Así tuvo 40 días en ayuno, sin pan, sin agua. Y en el último día aparece Satanás, después de haberlo tentado muchas veces, porque ahí en Lucas dice, le tentaba, o sea, hablándole que le tentaba en muchas ocasiones, pero llega la tentación es más fuerte. Y él dice que sintió, ¿qué cosa? Hambre. ¿Y qué viene Satanás? Y le dice, te ofrezco un colchón para dormir. No dijo, vengo, te ofrezco un auto para manejar y te voy a tentar de esa forma. No, lo tentó ¿con qué? Con el pan, poniéndole en duda la provisión de parte de Dios para su vida. Diciéndole, mirá, interésate en lo físico y dejar lo espiritual. Entonces Satanás es muy astuto, es un tentador, es inteligente, es un ser angelical, tiene, mucha más capacidad y más poder que ustedes, que nosotros, que yo no, que todos nosotros. Todos estamos vulnerables ante el ataque del enemigo. Entonces vos tenés que ponerte astuto, porque Jesús dijo, hay que ser inocente como una paloma y sagaz o astuto como una serpiente. En ese sentido dice. Algunos ya son más, ya por sí ya son astutos como una serpiente, ¿no? Ahora falta ser más inocente como una paloma. Pero la cuestión es que espiritualmente tenemos que estar fuerte, inteligente, porque Satanás va a aparecer en el momento de vulnerabilidad, el momento en que vos te sientas hambre como Jesús sintió hambre y va a decir, convertí esa piedra en pan. No le dijo otra cosa, le dijo ahí la necesidad, lo que él sentía en ese momento, le dijo específicamente, mirá, esto te ofrezco, instantáneamente. ¿Lo vas a hacer? Bueno, entonces vos fijate, qué día, qué hora vos sentís que la tentación aumenta. ¿Cómo fue que vos caíste en el pasado? Tenés que fijarte. Yo caí de esta manera. Entonces, entonces doy camino en reversa y no voy por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hizo Jesús? Si tu mano te da ocasión de caer, cortala. Si tu ojo te da ocasión de caer, de tropezar, sácalo, échalo de ti. Entonces esa medida tenés que tomar. Ya ves que el domingo que viene sin manos, sin ojos. No, literalmente no. Pero es en forma figurativa, esas decisiones radicales, decisiones firmes, fuertes, para que Satanás no venga y haga estrago. Porque en el momento de tribulación, en el momento de dificultad, Satanás aparece ahí, bien astuto, te va a poner dudas y preguntas. Así lo hizo con Jesucristo. ¿Cómo no va a hacer con nosotros? Así quería hacerlo con los tesalonicenses. Pablo sabía. Te va a preguntar, haciendo preguntas como esta. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué levantarte temprano para venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Vale la pena el sacrificio de servir al Señor? ¿Vale la pena leer la palabra del Señor? ¿Vale la pena orar, pasar tiempo con Él? ¿Tiene importancia eso? ¿Te va a venir con preguntas así? ¿Hay un cielo? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Es importante saber eso? ¿Hay reencarnación? ¿Vamos a resucitar de entre los muertos? Esa pregunta se hacía en los tesalonicenses. Y por eso Pablo más adelante, en capítulo 4, trata ese tema. ¿Realmente hay que dar la vida por la fe o podemos ser inconstantes? Es decir,
como en los tiempos de Josué, que José le dijo, si mal os parece, servir a Jehová o a los dioses extraños, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová, porque ellos querían hacer esto, querían servir a Dios, pero también querían servir a ¿quiénes? A los ídolos. Querían estar bien con Dios, querían estar bien con los ídolos. Pero Dios no es así, Dios es Dios celoso. No puede permitir la lealtad a uno y del otro, no. Uno debe servir a un señor o al otro señor aborrecer. No puede estar congraciarse con los dos señores que son opuestos. Entonces, puede venir Satanás y decir, no es tan importante dar tu vida, tu lealtad a Dios. Puede estar bien con Dios y también puede estar bien con estas cosas. Estos pecaditos, ¿verdad? Estos pecados que te permitís. Puede estar bien así. Satanás va a venir como una serpiente. Te va a pintar como si fuese algo bueno. ¿Hay que dejar el mundo o podemos servir a Cristo y al mundo? ¿Hay que dejar la vida vieja como cantamos en 413? ¿Hay que dejar la vida vieja? ¿O eso es de antes? Eso eran los cristianos de antes. Ahora entonces escuchamos música mundana, nos llenamos de películas mundanas, de programación mundana, sueños mundanos, propósitos mundanos, y es que la diferencia solamente es que nos hacemos llamar cristianos. Pero no, nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Sal y luz. ¿Amén? Mateo 5 habla acerca de eso. Somos llamados a ser sal y luz. Somos santificados. ¿Qué quiere decir santificado? Somos diferentes, apartados, diferentes del resto, hermano. Quiera o no, tu naturaleza, si vos creíste en Jesús, tu naturaleza te va a pedir leer la palabra, ser diferente, obrar bien. Y si vos te rehusás eso, va a ir en contraposición de tu identidad en Cristo y de la voluntad de Dios para tu vida. Espero que no lo hagas porque vas a ser un infeliz. Pero Satanás aparece ahí como un tentador. Pastor Barry, cuando estaba por venir, Barry Kurz, el director del seminario donde he estudiado, en Casanova, cuando estaba aterrizando para Argentina, para ya a iniciar la obra, él dice que sintió la voz. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y él dice, él reconoce después a través del tiempo, dice, esa voz fue ¿de quién? De Satanás, del enemigo. Si tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ¿sabes lo que cuesta enviar a un misionero con su familia para venir acá? No sale 100 pesos, valen dólares, muchos dólares, que gente que sacrifica día tras día trabajando para dar su ofrenda, para que enviar a un misionero a fundar una iglesia. Y él se pregunte, ¿qué estoy haciendo acá? Poniendo en duda su llamado al ministerio. Y gracias a Dios que él no fue débil a esa duda. Él siguió con una fe firme. Y ahora mire cuántos años tiene de ministerio. Ya más de 35 años aproximadamente del ministerio. Gloria al Señor por eso, amén. Porque él cuando estaba débil, vulnerable, se sostuvo y Dios lo sostuvo en ese momento. Pero entonces entiendan a Pablo, entiéndanle cuando él dice, estoy preocupado por ellos, no sé qué va a pasar, porque puede venir el tentador en momento de dificultad, en momento de tribulación, y no dejar a nadie en toda esa obra que comenzamos con Timoteo, con Silas. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Sentía una vez que Satanás viene cuando vos estás haciendo algo bueno para el Señor, viene y te da una voz que susurra, te dice, mira, no lo hagas? ¿Para quién se va a dar cuenta? ¿O quién te lo va a reconocer? ¿Quién te va a recompensar? Mira, ¿para qué estás solo haciendo las cosas para Dios? ¿Quién te han dejado solo? ¿Quién se sentía así? Elías, ¿verdad? Se sentía solo. ¿Y qué le dijo Dios? No estás solo, hay un remanente. 7.000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y sus bocas no han besado. Nunca vas a estar solo. ¿Amén? Nunca. Primero, no vas a estar solo con Dios, porque Dios está con vos, con Jesucristo. Él va a caminar con nosotros todos los días. Gloria al Señor por eso. Pero no estás solo nunca en el sentido en la cristiandad. Nunca. No te sientas solos. Es Satanás ahí diciéndote, estás solo haciendo las cosas para Dios. No, vos tenés que permanecer firme, con convicción, aún en el momento de vulnerabilidad. Tal vez sos joven, y no veo muchos jóvenes. Tal vez sos joven
Y te va a pasar con lo que yo he pasado. ¿Qué pasa? En el trabajo o en el estudio, y uno ve varón y siente cierta atracción, ¿verdad? Y yo estoy soltero y digo, ¿y cuándo llega? ¿Cuándo llega la idónea? ¿No? ¿Cuándo llega? Y no aparece más. Y he intentado y no, nada. Me han cortado tantas veces. Y decir, bueno, lo más fácil en el mundo. Y encima, en el mundo te aparece una chica con buenos valores, con buena persona, amable, y te sonríe. Y decís, es la voluntad de Dios. No, eso es Satanás. Y te das cuenta y decís, Señor, ayúdame. Ayúdame para poder rechazar esa tentación. Porque si yo hubiera obedecido esa tentación, ¿yo estaría acá? No podré estar acá. No podré estar acá. Habría perdido la bendición. ¿Y estaría a punto de casarme con él? No, tampoco. ¿Vas a saber dónde estaría? Hubiera perdido doble bendición. Así que doy gracias a Dios que en esos momentos de vulnerabilidad lo que te sostiene es poder pensar en Dios y no hacerle caso al tentador. Ustedes pueden ser tentados de una u otra forma para que su fe no siga, no continúe. Y recuerden, el momento en que seas probado, el momento en que vas a sentir cansancio, agotamiento, desánimo, ahí aparece también Satanás. Entonces, ánimo, acordate de estas palabras. También, no solamente él entendía el daño que podía hacer las tribulaciones, sino también él entendía que para estos estamos puestos. Dice el versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué quiere decir para esto estamos puestos? Bueno, en el original, en un manuscrito dice, estamos destinados, estamos designados. Entonces, el Señor en su plan divino, en su plan magistral, puso al cristiano destinado para que pase por pruebas. Sí, Él lo diseñó así. Primero, solamente por cuestión lógica, ¿cuál es la frase, ¿no? que se utiliza en el mundo? El que quiere celeste, que le cueste. ¿No tiene más valor cuando te cuesta algo? Cuando algo que decir, no lo recibí de arriba o de balde, como esa frase, la verdad que sí. Algo tiene más valor cuando te costó, cuando vos te sacrificaste. De la misma forma, el Señor en cierta forma también dice, el Señor Jesús, cuando vino a dar la vida por nosotros, no hizo, y listo, nuestros pecados fueron pagados. ¿Dónde tuvo que ir? A la cruz. Tuvo que sentir la agonía de la condenación del pecado. Porque nosotros lo valemos. Y es la única forma de pagar ese precio. Entonces hay un precio que pagar, porque en Cristo lo vale. Amén, lo vale. Entonces el cristiano ha sido destinado a pasar por tribulaciones. Es parte del plan. Le voy a leer Hechos 14, si lo quieren ir allí conmigo, amén. Si no, escuchen. Hechos, libro de Hechos, está Mateo, Marco, Lucas, Juan, y viene Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Si no, escuchen a lo que la Biblia dice. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esto es Pablo, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? En el reino de Dios. Es necesario, es menester. Es un requisito que el cristiano pase por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. No puede ser más fácil, Pablo. Pero Jesús dijo, ancha es el camino, ancha es la puerta que lleva ¿a qué? A la perdición. Angosto es el camino, estrecha es la puerta que lleva ¿a dónde? A la vida. Ya está, ya Jesús lo había dicho y Jesús transitó ese camino. Estamos destinados a pasar por eso y yo creo que es también para formarnos, para que nuestra fe se fortalezca. No sea una fe débil, ¿verdad? No sea una fe débil, sino una fe fuerte. También Pablo le dice eso para que estén tranquilos, pero también cuando él estuvo con ellos,
Él le anunció, Él le dijo de antemano lo que iban a padecer. La tribulación fue anunciada, versículo 4, dice, porque también estando con vosotros, es decir, con ustedes, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. O sea, ya le había dicho, ya le había anunciado, y ustedes eran conscientes y son conscientes de lo que le dije. No son ignorantes, se lo anuncié. Hay un pasaje que dice, amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Alguien sabe cuál es ese pasaje? 1 de Pedro 4:12. Está muy bueno, porque dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, algo que fue, ¿me está pasando esto? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí, que yo te sirvo? Es como si reaccionando como si fuese una sorpresa, algo extraño. No reacciones de esa forma. Cuando viene el fuego de prueba, no te sorprendas, como si fuese algo extraño para un cristiano. No, al contrario, tiene que decir bienaventurado, porque así sufrieron los profetas, así padecieron los que Dios envió para anunciar la palabra. No es algo extraño. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, algo similar también, la anuncia Pablo a Timoteo, no solamente a Timoteo, sino un llamado o un anuncio universal. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo, ¿por qué lo hace tan difícil? ¿Por qué, Señor? Eso diríamos en la carne, ¿no? ¿Por qué tengo que pasar por pruebas? Si quiero vivir para el Señor, tengo que pasar por pruebas. Sí, dice acá. Los que quieren vivir para Cristo van a pasar por pruebas, por persecuciones. El enemigo quiere voltearte. El mundo quiere seducirte. Quiere que te aparte del camino. Quiere que no hagas las cosas para Dios. Quiere que te alejes. Y la carne ama el pecado. No es necesidad para Satanás ni nada, simplemente desea y ama el pecado. Y eso es contra la voluntad de Dios. Entonces vas a sufrir persecución, vas a sufrir pruebas por querer servir al Señor, por querer vivir para Cristo, por querer vivir para su gloria. Bueno, hay otro pasaje de Hechos 20:23 que también anuncia, Pablo había sido advertido, lo voy a leer yo. Hechos 20:23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, el Espíritu Santo me está diciendo, mira Pablo, vos hacés la obra y te van a esperar ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Y cualquiera de nosotros diría en nuestra humanidad, no, entonces hasta acá ya ha servido mucho el Señor, que ahora sirva a otro, ¿verdad? Le paso la posta a otro, que haga el otro el trabajo, que sufra también otro. Pero ¿qué dijo Pablo? Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida misma, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Totalmente entregado al Señor. No importa qué es lo que vendría, Él dijo, yo no hago caso. Mi vida no cuenta para mí. Lo que importa es servir a Jesús, el ministerio que recibí. No somos Pablo, no estamos llamados a hacer la obra de Pablo. Amén. No estamos llamados a eso. Eso es cierto, es realidad. Vos tenés tu tarea, tus responsabilidades, tenés tu propia vocación y tal vez sea distinta a la de tu hermano que está sentado ahí al lado tuyo o a la mía, pero la cuestión es que todos tenemos un propósito principal y único, que es vivir ¿para quién? Para la gloria de Cristo. Amén. Vivir para la gloria de Cristo. Y si entendés eso, cualquier cosa que vos hagas en esta tierra, en el trabajo, en tu casa, vos tenés que entender que vivís para la gloria de Jesús y que eso puede traer consecuencias y que va a traer en efecto consecuencias, porque el mundo
ama las tinieblas y aborrece ¿qué cosa? La luz. Y si vos sos luz, te van a aborrecer por un tiempo. Tal vez te van a respetar, pero no le va a gustar del todo, porque es así su naturaleza. Entonces les fue anunciada la tribulación y Pablo siguió. En algún momento Pablo les anticipó que el camino del Señor no era sin pruebas, no era fácil. Iba a haber persecución. Jesús también le decía a sus potenciales seguidores que contaran el costo de seguirle. Él dijo como por ejemplo esto: toma tu cruz, ¿y qué? Y sígueme. Tenés que morir, ¿a quién? A vos mismo. Y tenés que negarte a vos mismo. Dice, el que no deja a su padre o a su madre, no es digno de mí. También él instaba a dejar a su familia, porque en ese tiempo, Pedro, Juan, todo eso, dejaron todo ¿para quién? Para seguir a quién? A Jesús. Dice, las zorras tienen su nido, o las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. ¿Y qué dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el Evangelio. Lo primero estaba en Dios, lo primero estaba en el Evangelio. También dijo, deja pues que primero vaya y despida a los míos allá en mi pueblo. No, dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Él dijo cosas así. Dijo de poner en primer lugar las cosas de Dios antes que las terrenales, de no volver atrás. El conocimiento de saber que las tribulaciones o persecuciones vendrán nos ayuda a no decepcionarnos cuando aparecen y a entender que las pruebas es parte del plan de Dios para su propósito divino. Le digo, vas a sufrir si querés vivir para Cristo. Vas a sufrir, no le predico acá que va a ser prosperado, que va a tener salud, que va a tener todo, te va a tener éxito en la vida y tanto económico, en la familia, y que va a tener tu casa, tu auto, Dios te va a multiplicar, amén, si te multiplica, amén, amén, gloria a Dios. Pero no es el mensaje de Dios, no es el mensaje del Evangelio, mejor dicho, no es el mensaje del Evangelio. Y yo no voy a predicar de eso porque no está en la parte de la Biblia, no está el mensaje del Evangelio. Vos tenés que vivir para Cristo y si Dios te bendice, amén. Pero lo que vas a sufrir, sea rico, sea pobre, vas a padecer. Por vivir para Cristo vas a padecer. Así que te lo digo. Ahora el domingo nadie viene, ¿no? Porque nadie va a decir, me decepcionaste. Yo quería tener éxito en la vida. No, hermanos, ahí se muestra la fe. Si realmente vos estás para vivir, no para Dios, en las buenas o en las malas. Si realmente tu fe está ahí cuando está siendo probada, o tu fe cuando llega todo tranquilo. No, te animo a que no dejes, que no abandones. Segundo, Pablo, además de sentir preocupación por una aparente fe débil, él sentía ánimo, consuelo por una fe fuerte, una fe fuerte. Versículo 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, este es el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Siempre recuerden tener un dedito, un anotador, algo para no olvidarse de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Él sentía consuelo y ánimo por una fe fuerte. Pablo se consuela por la fe y amor y el deseo de ver al hermano, o sea, el deseo que ellos tenían de ver al misionero Pablo, porque dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Entonces ellos tenían un anhelo, no es que tenían malos recuerdos, malos deseos de ver a Pablo. Vino acá, ya está, nos olvidamos, que no venga más. ¿Para qué lo vamos a llamar? No, ellos querían realmente ver de vuelta a aquel que fundó la obra, aquel que le predicó el Evangelio por primera vez junto a Silvano y Timoteo, allá en Tesalónica. Ellos tenían fe y amor. Eso constata
que estaban bien, que andaban bien, un alivio en momentos difíciles. Pablo estaba siendo perseguido de una ciudad a otra y recibe esta noticia de que los cristianos en Tesalónica, aún teniendo persecución, ellos mantenían su fe y su amor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Por las buenas noticias. Porque es como dije el domingo anterior, no se esperaba nada, no se esperaba mucho de un equipo de béisbol cuando fue a jugar allá a Estados Unidos, que fueron sin dinero, fueron jugadores mediocres a la vista humana, en capacidad humana, pero salieron un campeón, siendo un equipo mexicano, siendo de Estados Unidos de béisbol. Y dice, wow, dieron la noticia, dieron el batacazo. De la misma forma Pablo se sentía admirado por la obra de Dios en la vida de Tesalónica, que aún en medio de tribulación, ellos resurgieron, ellos mostraron su fe y su amor. Lo esperable era que se apartaran de la fe, o que no crecieran espiritualmente, que estuvieran estancados, que estuvieran estacionados, inertes, ni adelante ni atrás, ahí, estacionados, hacia ningún lado. Ahora, Pablo se sintió animado en el sentido espiritual. En ese sentido se sintió animado. Se consoló porque, no se consoló porque ellos estaban bien económicamente. No se consoló porque ellos le iba bien, no sé, en la salud. Aunque gloria a Dios por la salud y por la economía. Y oremos para eso, para que Argentina prospere. Debemos orar por eso. Argentina vaya bien, los gobernantes tomen buenas decisiones. Pero Pablo, el motivo por el cual escribe que él estaba recibido consuelo, no dice eso. ¿O dice eso? No dice eso. Tampoco estaba animado porque su equipo de fútbol, o equipo deportivo, o su deportista representante, figura de Tesalónica, salió campeón. No. Y nosotros, es lo mismo que alguien escribió una carta a la iglesia de Argentina diciendo, estábamos muy gozosos porque Argentina salió campeón de la Copa América, ¿verdad? Y realmente Dios está interesado por otras cosas. Realmente Dios está interesado por la fe, por el amor, por nuestro crecimiento espiritual. ¿Alguien oró porque Argentina salga campeón de la Copa América? Afuera. Para nada. Bueno, si alguien oró por eso, bueno, bien. Pero los colombianos también deben estar orando para... Veo que a unos se arrodillaban y pedían al Señor. Realmente Dios no está ahí como diciendo expectante, diciendo, estoy viendo a ver quién gana, ¿no? Si Messi obtiene el bicampeonato de la Copa América. No, Pablo también sentía eso. Él se interesaba por cosas que realmente tienen valor eterno. Que si le iba bien en la economía, si le iba bien en la salud. Y Job le fue bien y le fue mal. Pero él dijo, sea el nombre de Dios bendito. Amén, dijo eso. ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo de parte de Dios? Entonces, lo que realmente Pablo estaba gozoso y animado era por su fe, porque aún no faltó el momento de prueba, el momento de dificultad, por su amor, por su crecimiento espiritual. Le voy a leer un pasaje, está en el libro de Tercera de Juan, Segunda de Juan, y después va a ser fácil de encontrar. Si encuentran Primera de Juan, van a encontrar Segunda de Juan y Tercera de Juan. Así que así. Vamos a Segunda de Juan 4. No tiene capítulos, así que es una carta directa. Está al final, ya casi llegando a Apocalipsis. Segunda de Juan 4. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Juan 4. Bueno, considero que la mayoría lo encontraron. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando, ¿en qué? En la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Me regocijé porque andan en la verdad. Ahora, Tercera de Juan, capítulo, verso 3 y 4. Dice lo siguiente, Tercera de Juan 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan, ¿en qué cosa? En la verdad. Si Dios quiere, el pastor Mason, fundador de esta iglesia, va a venir el año que viene. O sea, si Dios quiere, gloria al Señor por eso, espero que sí.
Yo le pregunté cuando íbamos, esto no va con la predicación, pero cuando íbamos por circunvalación, le dije, pastor, ¿va a venir a Argentina? Me dice, salió como él sonreía. ¿Sí? Le digo, pastor, pero si yo me caso, ¿va a venir a Argentina? Y me mira así. Sí, tal vez. Bueno, él, si Dios quiere, va a venir para el casamiento. Él va a tener gozo y ánimo por cómo andan quienes, los cristianos, ¿verdad? Aquel que predicó, la iglesia que él fundó, no va a estar interesado si le aumentaron el sueldo, o bueno, sí, tal vez digo, bueno, qué bien, aumentaron el sueldo o le bajaron el sueldo, su preocupación sí también que ande bien, que no le falte, pero no va a estar su interés o su gozo fundado en esas cosas materiales, o en cuanto a salud, en cuanto a equipo, deporte o cosas así. Él va a estar animado porque tu fe aumentó, porque tu santidad aumentó, porque tu humildad, tu gozo en Cristo aumentó. Gloria al Señor. Así que tienen 8 meses para crecer. No, pero no, debemos crecer ¿para quién? Para Cristo, porque Cristo va a venir un día, para Él tenemos que crecer, no para un hombre. Pero cuando uno ve eso, dice, se pone contento, se va a poner contento, si tu vida anda bien. Yo me pongo contento, hermano. Cuando hay victorias de parte de mis hermanos en la fe, me pongo contento. Cuando uno me dice que pasó una tentación, yo me pongo contento. Yo me pongo súper contento. Cuando alguien dice que venció el alcohol, una chica o una chica incrédula, yo me pongo contento por eso. Me pongo súper contento. Lo festejo acá en el corazón. Y oro para que siga teniendo victorias. Porque eso es algo que glorifica a ¿quién? A Cristo. Cuando uno me dice que oró al Señor pidiendo ayuda en el momento de debilidad, me pongo contento. Me alegro. Porque no se dejó vencer, sino que se fortaleció en la fe. Es lógico actuar en la carne, pero decidió rendirse a Dios y actuar en el Espíritu. Cuando alguien viene y te quiere agredir, ¿no? En la calle vas a encontrar eso. ¿Y qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira. No lo quieren decir, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, hermano, es así, quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor, encender más leña. Cuando alguien me dice, me retuve en el Espíritu, respondí con palabra mansa, como Jesús, yo me pongo contento, porque dio testimonio de la fe de Jesús, reflejó a Jesús. Cuando él me dice que venció la timidez, porque Dios no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, yo me pongo súper contento. Lo festejo, más que el campeonato de la Copa América. Lo festejo porque sé que son victorias para el Señor. Son victorias para Cristo. Y tu victoria es mi victoria. Y cuando es tu derrota, también es mi derrota. Me pongo triste también por eso. Entonces, ánimo cuando un hermano en la fe está teniendo victorias. Hay que animarse, decir, festejarlo. Cuando me dicen, por ejemplo, que van a dar para la obra, también me pongo contento. Es decir, de acá, de La Plata, ¿verdad? Cuando alguien da, yo voy a decir, qué pastor interesado, ¿no? Asalariado, me van a decir. No, ¿saben por qué me pongo contento? Porque Dios transforma el corazón, pero también transforma ¿qué cosa? Su billetera. Porque lo más difícil que es para alguien soltar, ¿qué es? Es la plata, hay que ser sincero, es el dinero. ¿Por qué? Porque es el Dios de este siglo. Es el Dios. Dice que muchos quieren enriquecerse y caen en codicias necias y dañosas, que esclavizan al hombre. Pues yo soy pobre. No importa eso. La codicia no mide de tu estado económico. No mide. Tu generosidad no importa de cuánto tenés o no tengas. Tu dependencia del Señor no depende de eso. Porque la vida pobre, ¿cuánto tenía? No tenía nada. Dio ahí lo que tenía. Todo lo que tenía, mejor dicho. Y lo otro daba lo que le sobraba, ¿verdad? Entonces yo me pongo contento cuando veo el crecimiento espiritual también reflejado en el dar. Porque dependen de Dios. Están sacrificándose para el Señor.
Amén. Yo lo veo así. Y me gozo. No es un mensaje de decir, ustedes demen porque quiero tener mi auto, quiero tener mi casa, quiero tener un jet privado. No, esos son pastores asalariados, sé que es así. Pero cuando la obra depende de qué cosa, de ofrendas, es así, de diezmo y ofrenda. Y cuando ustedes dan para el Señor es porque ustedes están interesados, involucrados en la obra. Y por su corazón está siendo cambiado a los propósitos de Dios. Me pongo contento, pero me pongo triste cuando les quedan en tentación. Me pongo muy triste por eso. ¿No debemos poner triste por eso? Díganme, creo que sí debemos poner triste. Nehemías se puso triste cuando vio los muros ahí derribados. Se puso triste, lloró. Le pidió al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están los muros así destruidos? Tanto escombro durante 50, 60 años. ¿Qué pasa? Y es que uno se pone triste cuando las cosas no funcionan bien como deberían funcionar. Ahora, esa tristeza no debe dejarnos en la presión, ¿no? Qué pastor depresivo. No, esa tristeza me debe llevar a orar al Señor. Y me lleva a orar, me lleva a pedir al Señor. Doblar rodillas. ¿Hay que doblar rodillas? Hay que doblar rodillas. Hay que clavar la rodilla. Como dice, hincar las rodillas, que duelan, pidiéndole al Señor un cambio, una transformación en mi corazón y también en los demás. Porque es el único que puede hacer la obra. Amén. Yo no puedo hacer la obra. Dios sí puede hacer la obra. Amén. Él es el único que puede hacer la obra. Pero sí, uno se pone triste cuando uno ve caer a un hermano, ve apartarse a un hermano, ve alejarse a un hermano. Uno se pone triste por eso. Así que, ¿qué manera de alegrarnos de unos a los otros? Es de andar bien. Amén. De andar bien. Y de animar al otro que ande bien. Dale, vamos a la iglesia. Dale, leíste la palabra de Dios. Oraste al Señor. Evangelizaste. O decís, yo compartí el evangelio a un hermano. A un incrédulo. Le compartí el evangelio. Y festejar la victoria y decimos, gloria a Dios, aleluya. Porque son victorias para Jesús. ¿Qué emoción tenés cuando escuchás la noticia de otros creyentes? ¿Te sentís animado por sus victorias? ¿Y o te sentís desanimado por sus derrotas? Si eso ocurre es porque tu corazón está funcionando bien. Es un buen indicio, tu corazón. Pero si tu corazón es de decir, no me interesa, no me importa, tu corazón está siendo frío. Está siendo indiferente. Y Dios me ayuda a que tenga un corazón como el corazón de Jesús, que dice que al ver la multitud, ¿qué tuvo? Compasión. Se removían sus entrañas. ¿Qué tipo de fe tenés? ¿Qué tenés que tener en cuenta para no ser removido? Ya lo dije, de esperar que las tribulaciones, las persecuciones, van a venir, ¿o no? Te van a venir. Ahora mismo tal vez recibas una llamada o tal vez algo te pueda pasar saliendo de la iglesia. Ya, de inmediato. Y que en los momentos de prueba y de vulnerabilidad, ¿quién aparece? El tentador, para hacerte caer. Y que tu trabajo y que nuestro trabajo sea en vano. Porque hay todo un esfuerzo detrás de sus vidas. Gente que se ha esforzado por predicarle. ¿Sentís que sentís que ya tenés que rendirte? ¿Vas a dejar que sea en vano? Te animo a que no te rindas, que siga adelante, amén, que siga adelante, no por un mensaje motivacional, siga adelante por Jesucristo, por Jesús. Él te fortalece, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué emoción hay por las cosas del Señor? ¿Sentí ánimo por las cosas de Dios? O sentí, bueno, tengo que ir el domingo. O tengo que mandar un mensaje al hermano porque el pastor me dice que no me mande mensaje. No. O al dar, ¿qué dice Dios? Dios ama a quién? Al dador, al libre. Sentir emoción, ay, qué lindo, dar. Sea poco, sea mucho, vos da de tu liberalidad. ¿Qué emoción sentí por las cosas del Señor? Al evangelizar, al hablar de Cristo, al orar. Espero que sea de ánimo y que sientas. Pedir a Dios, porque Él dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como acá en la tierra, Padre. Que realmente pongamos en práctica tu palabra. Que realmente lo que escucharon mis hermanos en la fe, pongan en práctica, Señor, que sean hacedores. Y que lo que yo estudié también sea un hacedor de tu palabra, Padre. Si no, sería hipocresía. Padre, no podemos solo. No puedo solo. Necesitamos de tu ayuda para vivir para la gloria de Cristo. Señor, ayúdanos en los momentos de tribulación a entender que van a venir. Es esperable, Jesús ya lo anunció. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad de tu palabra, a tu presencia, de tu persona, que vas a estar con nosotros para siempre. Te ruego, Dios, para que en los momentos de vulnerabilidad no cedamos a las voces del tentador. Que no sea, cuando seamos tentados, no cedamos a la tentación, huyamos de la tentación. Y si nos sometemos a ti, resistimos al diablo, él huirá de nosotros. No tiene chance. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Dios, por tu palabra. Y te pido, Dios, para que sintamos ánimo, consuelo, gozo, cuando un cristiano tiene victoria, cuando a un cristiano le va bien, en todos los sentidos. Dije el plano espiritual, pero también en el sentido económico y salud. Si está bien, ánimo, gozo. Hay que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Señor, te pido para que esta iglesia pueda hacer un mismo sentir. Eso no lo puedo hacer yo, lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que te ruego y te lo pido, Padre. Y te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que todavía no tiene la certeza, la certidumbre, la seguridad de que Jesucristo es su Señor, su Salvador, y de que no sabe dónde va a pasar su eternidad, que me lo haga saber, Padre. Que me lo haga saber. Que venga y hable conmigo. Que sea sincero. Que pierda la timidez o la vergüenza. Que diga, que descubra su corazón. Que no se retenga más sus preguntas, sus dudas. Que venga y sea directo y diga, pastor, realmente no sé dónde voy a pasar la eternidad. Te pido, Señor, para que hagas esa obra en él. Y ahora mismo él puede creer en Jesucristo, puede arrepentirse de sus pecados. Te pido, Señor, para que lo hagan así. Te ruego grandemente, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que será glorificado y exaltado, ahora y por la eternidad. Gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.